¿Qué tal? Buenas tardes. Varias noticias a esta hora, 12:31 minutos de la tarde. La Armada rescató a 37 personas que cayeron en aguas del Caribe cuando la lancha en la que viajaban se volcó en el Golfo de Urabá. De otro lado, 2 de los 3 integrantes de las bandas Los Pascuales y Los Luisitos, acusados de participar en una masacre en el norte de Bogotá, se declararon culpables. Y se mantiene además la expectativa por la liberación de 2 policías y un soldado secuestrados por las FARC. Vamos a empezar con el accidente en alta mar, donde 19 de los ocupantes de la lancha se habían ganado el pasaje en un sorteo. Así quedó la lancha en la que viajaban 37 personas y que se volcó en aguas del Mar Caribe en el Golfo de Urabá. Unidades de la Armada Nacional se desplazaron hasta el sitio conocido como Terrón de Azúcar para iniciar las labores de búsqueda y rescate de los pasajeros. El exconcejal de Apartado, Uriel Giraldo, dijo que él y 18 personas más habían ganado su pasaje en un sorteo. Rifaron 9 tiquetes con acompañante y pues gracias a Dios pues nosotros no lo ganamos, pero miren, ya no contamos con eso. Otros pasajeros como Elfa Casarrubia narraron los momentos de pánico que vivieron a la deriva. Yo sentí un dolor muy horrible en la columna, como que algo se me partió, se me desprendió. Según la Armada, el accidente se produjo porque uno de los motores se apagó y una ola golpeó la embarcación. Lo más recomendable es que las personas, los dueños de las embarcaciones, de las empresas marítimas, hagan chequeos continuos y precisos a las máquinas de las embarcaciones para evitar eso. En medio de las turbulentas aguas, esta mujer dice que se aferró a su esposo y así logró sobrevivir. Mi esposo cogió 2 bolsas de unas maletas que no se sabe ni de quién eran y las logramos sostener aproximadamente 2 horas. A la deriva no veíamos nada de verde, pura agua alrededor. ¿Se mantuvieron con esas bolsas? No morir. ¿Estuvieron juntos siempre? Sí. Aquí, en el Hospital Francisco Valderrama, fueron atendidos los heridos que resultaron como consecuencia del naufragio en el Golfo de Urabá. 32 personas aún permanecen en Capurganá. En Turbo, Antioquia, Luis Guillermo Sánchez, Noticias Caracol. 2 de los 3 integrantes de las bandas Los Pascuales y Los Luisitos fueron capturados por su presunta participación en la masacre ocurrida en el norte de Bogotá. Aceptaron cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas. El fiscal del caso pidió que los enviaran a la cárcel. Juan Carlos Pardo, ¿qué otros detalles se conocieron en la audiencia? Buenas tardes. José Fernando, buenas tardes. 2 detalles importantes. Lo primero, que para la Fiscalía es claro que estas 3 personas que fueron capturadas están relacionadas con las muertes de 5 más, esto en el sector de Villanidia, en el sector de Usaquén, al nororiente de Bogotá. Y la segunda conclusión de esta audiencia es que 2 de ellos, que pertenecen no a los Pascuales, sino a los Luisitos, que son una disidencia de los Pascuales, van a colaborar con la Fiscalía y con la Justicia para el desarrollo de las investigaciones. Esto sucedió en la audiencia. Ellos son Carlos Piñeros Avendaño, John Steven León y Pascual Guerrero Rincón, señalados de cometer los 4 homicidios ocurridos el pasado 6 de enero en un establecimiento público del nororiente de Bogotá y uno más en una vivienda del sector. Durante la audiencia, la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, cargos que fueron aceptados por 2 de los investigados. ¿Acepta o no acepta los cargos que le ha formulado la Fiscalía en el día de hoy? No acepto los cargos. Sí, señor, acepto los cargos. Acepto los cargos. Por estos hechos y previa solicitud de la Fiscalía, el juez 45 de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a los 3 hombres. Para solicitarle a ustedes se imponga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y en establecimiento de reclusión al señor Pascual Guerrero Rincón y a los señores Carlos Andrés Piñeros Avendaño y John Steven León Herrera. La Fiscalía pidió entre 30 y 50 años de prisión para quienes fueron señalados de cometer este crimen. En los juzgados de Palo Quemado, Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Para las autoridades es claro que los 3 capturados estaban siendo buscados desde tiempo atrás por las autoridades, no solo por el delito de homicidio, sino también por el delito de narcotráfico y hurto. Se convierte pues para las autoridades en un gran golpe a estas bandas delincuenciales del nororiente de Bogotá. Pero ¿quiénes son los capturados? Aquí les contamos.
Este hombre es Pascual Guerrero Rincón, señalado de ser el máximo jefe de la banda criminal Los Pascuales. Llegó de niño a Bogotá y fue uno de los primeros en colonizar el barrio Cerro Norte, en Usaquén. Creó en compañía de su padre un grupo de autodefensa barrial para protegerse de grupos de delincuentes y para ese fin empezó a pedir aportes, especialmente a los pequeños comerciantes. Según la policía, esa actividad le fue tan rentable que convirtió el pago por esa supuesta seguridad en obligatorio y con varios de sus hijos empezó a extorsionar, robar e incluso incursionó en el negocio del microtráfico. Pascual, el jefe de los denominados Pascuales, perdió a 2 de sus hijos, Mauricio y Pascual Guerrero, durante una balacera el pasado 6 de enero en el asadero del barrio Villa Nidia, donde sostuvieron una reunión con la banda de los llamados Luisitos, esto con el fin de recuperar el control de la zona. John Steven León Herrera y Carlos Andrés Piñeros Avendaño, los otros 2 capturados, habrían estado en el piqueteadero durante la reunión y son acusados de algunas de las muertes en ese lugar. Según los investigadores, los 2 Luisitos capturados habían salido del sector de Villa Nidia para esconderse de Pascual Guerrero, quien según las investigaciones los perseguía para asesinarlos y así cobrar la muerte de sus hijos. Noticias Caracol logró establecer que las autoridades, específicamente la policía, continuará las investigaciones encaminadas a determinar la ubicación de otros Pascuales y de otros Luisitos que también estarían en este sector de Villa Nidia en el nororiente de Bogotá. Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Y la otra noticia importante el día de hoy es la expectativa que se vive en todo el país tras el anuncio de las FARC de liberar a los uniformados que tienen secuestrados. Marcela Ulloa está en la Casa de Nariño con lo último. Marcela, la escuchamos. Luz Helena, muy buenas tardes. Pues según información que ha entregado la Casa de Nariño, aún no hay una decisión del presidente Juan Manuel Santos sobre esta solicitud que ha hecho la guerrilla de las FARC de permitir la intermediación de colombianos y colombianas por la paz para esta liberación de 2 policías y un soldado que han permanecido en poder de las FARC desde hace una semana. Piedad Córdoba, por su parte, ha guardado también silencio. Sí, de darse esta liberación se adelantaría en medio de un escenario distinto. Y digo distinto por una sencilla razón, por los diálogos que se adelantan entre las FARC y el gobierno. Integrantes del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz están a la espera de una autorización del gobierno para iniciar las gestiones y realizar el operativo humanitario que traiga a la libertad a 2 policías y un soldado secuestrados por las FARC, afirmó Lilia Solano. La doctora Piedad Córdoba ya lo dijo anoche en reunión de Colombianos y Colombianas por la Paz. Ya la Comité Internacional de la Cruz Roja se pronunció y esperamos que el gobierno responda porque ha habido un silencio ya un poco preocupante. De otra parte, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, explicó que cada liberación tiene un contexto político y geográfico diferente. Varía mucho la manera en cómo transcurren, pero también hay un procedimiento estándar. La participación en esto del Comité Internacional de la Cruz Roja, eventualmente de una ayuda logística venida de afuera. En ocasiones anteriores, Brasil como país garante facilitó la logística y el gobierno nacional autorizó el cese de operaciones militares durante 72 horas, donde las FARC entregaron a los secuestrados a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y de Colombianos y Colombianas por la Paz. Sin embargo, en esta ocasión hay un ingrediente especial, según Lilia Solano, porque existe una mesa de diálogo con unos interlocutores sentados frente a frente. El presidente por ahora descansa aquí en la Casa de Nariño y nosotros continuaremos pendientes de cualquier pronunciamiento. Desde el centro de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. ¿Cómo cree que Colombia logrará la paz? Opinen, @Noticias Caracol. La policía reveló que las operaciones de las últimas horas contra el emporio económico de alias El Loco Barrera deja hasta el momento bienes incautados por un valor de 2.380 millones de pesos. Estas son algunas de las propiedades del capo del narcotráfico Daniel El Loco Barrera, que se encontraban a nombre de un testaferro, según pudo establecer el grupo de Interpol Dijín, que en coordinación con la Fiscalía realizaron las investigaciones. Entre ellas se encuentra una casa en Bogotá, 5 parqueaderos en Bogotá y Cali, una finca en el municipio de Restrepo Meta, 6 apartamentos y 2 vehículos también en Bogotá y Cali, además de 2 sociedades en Bogotá. El total de los bienes incautados asciende a 2.380 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, el lavado de dinero se llevó a cabo bajo la modalidad de inversiones en sociedades, adquiriendo empresas ya creadas por testaferros y colaboradores, donde expertos contables integraban al sistema financiero los dineros obtenidos por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas. Entre los bienes, los investigadores no encontraron propiedades lujosas o suntuosidades propias de algunos narcotraficantes. Por el contrario, se trata de bienes de bajo perfil, como el que manejaba alias el Loco Barrera en Venezuela, para intentar no ser detectado por las autoridades que lo buscaban con una orden de Interpol. Y no cesan los ataques contra sacerdotes en todo el país. En las últimas horas fue asesinado en Ocaña, norte de Santander, el párroco de una iglesia de Villavicencio Meta, quien estaba allí de visita. El crimen ocurrió en esta calle del municipio de Ocaña. Según las autoridades, el sacerdote Luis Suárez fue abordado por hombres armados que le dispararon. Unidades de la SIJIN se encuentran al frente de la investigación para tratar de esclarecer los hechos. Una primera hipótesis dan cuenta que al parecer el atentado iba contra una persona que se encontraba muy cercana al padre. El sacerdote de 50 años era párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, ubicada en este barrio de Villavicencio. Los feligreses lo recuerdan como un padre entregado a la comunidad. Ya lleva 11 años de estar aquí en el barrio y nunca ha sido la persona que siempre nos ha llevado de la mano con Dios. Él siempre ha sido una persona muy correcta. Yo le diría a las personas que cegaron la vida del padre Luis Alfredo que por favor que se unan a nuestro Señor Jesucristo, se llenen del amor de Él y cambien para bien. La policía ofreció una millonaria recompensa para quien dé información que permita dar con la captura de los responsables del crimen. Ofrece la Policía Nacional 20 millones de pesos por la persona que entregue pruebas, indicios que conduzcan a la captura de los responsables. En el ataque, un comerciante resultó herido y permanece hospitalizado en Ocaña. Entre tanto, en el municipio de Río de Oro, Cesar, el sacerdote del pueblo, fue amenazado por presuntos guerrilleros, quienes le dieron un plazo de 8 días para abandonar la zona. Este panfleto en el que supuestos guerrilleros de la FARC amenazan de muerte al sacerdote de Río de Oro, Cesar, Juan Carlos Clavijo, generó temor en el municipio. Ese padre, desde que llegó aquí, ha sido perseguido, ha sido un nuestro Señor Jesucristo, perseguido por la gente mala de aquí de Río de Oro. Me parece muy injusto y muy penoso que en un pueblo tan religioso, tan mariano como es Río de Oro, esté sucediendo una cosa de esas. Las puertas de la iglesia fueron cerradas y no hay misa en protesta por las intimidaciones al sacerdote, quien permanece bajo protección de las autoridades. Tomar las medidas pertinentes al caso. Primero, pues corroborar de que la información es real, y lo segundo, pues ojalá con las autoridades militares determinar los autores del hecho. Por el momento la casa cural de la iglesia aquí en esta localidad permanece bajo vigilancia de las autoridades. En Río de Oro, Cesar, Diego Velosa, Noticias Caracol. Las disputas por territorio por parte de las bandas delincuenciales causaron hoy graves hechos de violencia que dejan 4 personas muertas y 5 heridas en Medellín y Cali. Vamos a comenzar primero en la ciudad de Medellín, donde un joven de 17 años fue asesinado, según las autoridades, por cruzar una de las llamadas fronteras invisibles. Beatriz Rojas, ¿de quién se trata y qué fue lo que pasó exactamente, Beatriz? Luz Elena, buenas tardes. Se trata de un joven de 17 años, un menor de edad que, según las autoridades, según la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá, se dirigía en un bus justo en el sector de Tres Esquinas de la Comuna 8 de Medellín. Allí fue interceptado por desconocidos, quienes lo bajaron del bus y lo asesinaron. Según las autoridades, este joven no tenía nexos con ningún grupo delincuencial. Además, en otra comuna de Medellín, en la Comuna 16, se presentaron fuertes enfrentamientos durante la noche. 5 personas resultaron heridas en estos enfrentamientos, pues se enfrentaron 2 bandas delincuenciales conocidas como los Motorratones y los Pájaros, los 2 miembros de la misma banda delincuencial conocida como La Oficina. El crimen de un joven de 17 años se registró en este sector de la Comuna 8 de Medellín, conocido como Tres Esquinas. Esta esquina es uno de los puntos que se denominan fronteras invisibles. Fue en este lugar en donde fue asesinado en las últimas horas un menor de 17 años. Al parecer, habría salido de su casa para comprar unos repuestos para su bicicleta y cruzó este lugar en donde estamos en este momento. Un joven que presuntamente no tenía nada que ver con el conflicto, el solo hecho de vivir en zonas que
que pertenecen a los bandos que están en contra de ellos. Según las autoridades, en la zona existe un conflicto por control de territorio entre los combos y lo más grave es que los menores de edad están siendo víctimas de esos enfrentamientos. Rechazo cuando los grupos al margen de la ley involucran a los menores de edad, reclutan menores de edad para estar en las filas. En otro hecho de violencia, 5 personas resultaron heridas tras enfrentamientos entre bandas delincuenciales en el sector de Altavista, en la comuna 16 de Medellín. La comunidad pide más presencia de la fuerza pública en las distintas comunas de Medellín, pues bastantes hechos violentos se han presentado en las últimas horas y en los últimos días. Solamente 17 asesinatos se han presentado ya solo en la comuna 8 de Medellín. Además, se ha visto que hay varios menores involucrados en hechos delictivos. 234 menores han sido conducidos por las autoridades en lo que va corrido del año por distintos delitos. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Gracias, Beatriz. Y de Medellín vamos a Cali, donde 3 personas murieron en una balacera que se originó también por enfrentamientos entre bandas delincuenciales que operan en el oriente de la ciudad. Juan Carlos Villani, ¿qué es lo último? Buenas tardes. José Fernando, televidentes, buenas tardes. Pues lo último es que, según las autoridades, las víctimas eran jóvenes entre los 18 y los 22 años que vivían en el sector y se encontraban desempleados. El hecho ocurrió en una esquina de los barrios El Vallado y Comuneros al oriente de Cali. Allí un grupo de personas se encontraban departiendo en un lugar, llegaron hombres armados, dispararon contra ellos y en el hecho murieron 2 personas de manera instantánea. Una tercera persona falleció a 30 metros del lugar también, víctima de las balas de un grupo de sicarios. En las últimas horas la policía llegó al lugar para tratar de garantizar la seguridad, pero sobre todo para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer el paradero de los criminales. Con un gigantesco operativo, la Policía Metropolitana llegó al oriente de Cali, en límites entre los barrios El Vallado y Comuneros, donde perdieron la vida 3 hombres en medio de un tiroteo. 2 de ellos podrían estar relacionados de rivalidades entre grupos delincuenciales, entre pandillas del sector, y un tercero podría tener problemas de intolerancia con asuntos pasionales. Más de 50 uniformados ingresaron con chalecos blindados y armas en la mano, porque según habitantes del sector que no quisieron hablar ante las cámaras por temor, allí las bandas delincuenciales se disputan el control del territorio. La policía, entre tanto, trata de establecer la procedencia de las víctimas. Eran gente joven, edades entre los 18 y los 22 años, y figuraban desempleados. La policía de Cali adelanta operativos para encontrar a los autores materiales del crimen y aumentó la seguridad en la zona para evitar posibles nuevos enfrentamientos. Y la policía va a permanecer en el lugar, en este sector del Vallado y Comuneros, para tratar de evitar que nuevas balaceras se registren en esta zona, pero sobre todo para escuchar algunas versiones de testigos para realizar los retratos hablados de los presuntos homicidas. En Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. Juan, gracias por su reporte. Hoy se cumple el tercer día de parálisis del transporte en la vía Pereira-Quibdó por amenazas de las FARC. La situación afecta a decenas de comerciantes que aseguran que algunos alimentos han empezado a escasear y obviamente sus precios podrían aumentar en los próximos días. Freddy Gómez está en Pereira. ¿Cuál es el panorama hoy, Freddy? Luz Helena, buenas tardes. En este tercer día de paro, pues los afectados son los comerciantes. Muchos de ellos han tenido que comercializar frutas y verduras en municipios cercanos a muy bajos precios y otros han decidido donarlas a algunas fundaciones para que estos alimentos perecederos pues no se pierdan. Este es el panorama de uno de los principales centros de comercialización de alimentos de Pereira. Según algunos comerciantes, frutas y verduras, y en especial el aguacate, se están dañando porque no han podido ser transportados tras la parálisis en el transporte originada por las amenazas de las FARC. Tirar promoción, más barato, muchas veces hasta perder plata. Edilia Pino, madre cabeza de hogar, una de las comerciantes afectadas, dice que no sabe cómo va a sobrevivir mientras continúe la parálisis. No sabemos qué va a pasar porque en este momento pues chontaduro no hay. Y no hay forma pues de que llegue el chontaduro, pues estoy yendo paro, ¿cómo va a llegar? Por su parte, los conductores se niegan a viajar con destino a Quibdó por miedo a perder sus vehículos. No se puede viajar para allá, que la guerrilla dice pues que carro que vaya lo queman, entonces está difícil pues el paso para allá. Según los distribuidores de alimentos, en los próximos días de continuar el paro, los precios de algunos productos podrían aumentar.
Sobre el transporte público, ningún vehículo se ha movilizado entre Pereira y Quibdó o entre Quibdó y Pereira. En el terminal de transportes de estas dos principales ciudades no están vendiendo pasajes entre estos dos departamentos y la preocupación para muchos pasajeros es grande, pues solamente podrían salir desde esta ciudad por vía aérea, lo que duplicaría sus gastos. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Con sus cristalinas aguas, la cascada del Chocolatal embellece a Bahía Solano y Noticias Caracol te invita a conocerla. Seguimos con más noticias. Un aparatoso accidente se registró en las últimas horas en el sur de Bogotá. Una menor de edad perdió la vida y otras 18 personas resultaron heridas. Juliana Moncada se encuentra en el hospital de Kennedy, donde fueron trasladados los heridos y donde entregan el parte médico de ellos. Juliana, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ¿y cómo están ellos? Buenas tardes, Luz Helena. Mire, según la Policía de Tránsito, una camioneta se omitió la señal de pare. Esto fue en el barrio Bosa Recreo y embistió al colectivo de servicio público que tenía 20 pasajeros en su interior. De ellos, 18 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales. Aquí al hospital de Kennedy, al hospital de Bosa y a la clínica de Occidente. Lastimosamente, una menor de 4 años perdió la vida. Hace pocos minutos el subgerente del hospital de Kennedy nos entregó el parte médico de los 8 heridos que fueron trasladados hasta aquí. Son 3 menores de edad y 5 adultos, los menores de edad de 4, 5 y 13 años. En este momento está pendiente una valoración por pediatría, pero ya fueron dados de alta por el servicio de neurología, es decir que muy probablemente en las próximas horas estén en sus casas. De los 8 pacientes que corresponden a 5 adultos, que serían los restantes, 2 ya están en su casa, ya se les dio salida y quedan solamente entonces pendientes 3 pacientes. De estos 3 pacientes hay solamente uno crítico, una paciente de 37 años con un trauma raquimedular, es decir, una lesión medular y con un trauma cerrado de tórax. Según la Policía de Tránsito, el conductor de la camioneta al parecer conducía en estado de embriaguez, por eso le realizaron un examen de sangre en medicina legal y en 24 horas se conocerá el resultado. Durante este fin de semana nos reportan que 195 conductores han sido sorprendidos manejando en estado de embriaguez. Es la información desde el sur de Bogotá. Juliana Moncada en Noticias Caracol. Debido a la tragedia que se presentó en una discoteca de Brasil, las autoridades siguen adelantando operativos en la zona rosa de Bogotá para que los establecimientos públicos cumplan con las normas de seguridad. Andrea Holguín se encuentra en el norte de la ciudad. ¿Cuál es el balance de los operativos de las autoridades a esta hora, Andrea? José Fernando, muy buenas tardes. Pues mire, durante todo este fin de semana fueron 3 bares sellados en esta zona, en la zona rosa de Chapinero. Fueron 2 sellados y 1 sancionado de manera preventiva. Y les voy a contar por qué. Precisamente porque todos estos bares no tenían definidas las rutas de evacuación. Aparte de que algunos tenían definidas las rutas de evacuación deficientes, también se detectó alto riesgo de incendio. Tenían cables por fuera, material de combustible, algunos tenían unas pipas de gas que también fueron retiradas, otros objetos y canastas que impedían las salidas de evacuación. También las autoridades informaron que los botiquines estaban incompletos y es que básicamente esta falta de normas de seguridad se debe a que la mayoría de bares y discotecas quedan así como este que está a mis espaldas en segundos y terceros pisos que no tienen y no cumplen con estas normas de seguridad. El director del FOPAE, Javier Pava, dio las siguientes recomendaciones para que todas las personas antes de entrar a un sitio como estos tengan y estén pendientes de qué deben tener en cuenta para ingresar a estos establecimientos públicos. Hay un tema fundamental que es la salida de vacación, las salidas de emergencia. Eso es muy importante, presentarse algún incidente dentro del lugar, yo tengo que tener claro por dónde puedo evacuar. Tengo que tener claro que hay una señalización, que hay una salida de emergencia que me permite salir fácilmente. Igualmente que existan los sistemas de protección contra incendios, son elementos fundamentales. Mire, también se detectó que en estos bares había más de las personas que debían haber. El alcalde de Chapinero, Mauricio Jaramillo, aseguró que durante varios fines de semana los 400 bares que hay en Chapinero tendrán supervisión por parte de la policía y también pues para que actualicen los planes de emergencia. Las autoridades han confirmado que en los próximos fines de semana será la localidad de Kennedy la que visitarán. Desde el norte de Bogotá, Andrea Holguín, Noticias Caracol. Andrea, gracias. Pese a las campañas de las autoridades, los peatones siguen siendo protagonistas de un buen número de imprudencias viales aquí en Bogotá.
Pues Noticias Caracol estuvo en uno de los corredores más peligrosos de la ciudad y esto fue lo que encontramos. Gilbert Bueno es uno de los peatones que arriesgan su vida a la hora de pasar una vía. Observen lo que hace justo en la avenida 68 con calle 63, sin importar que en sus brazos lleva a su hija de 2 años. A su lado corre su esposa y su hija mayor. ¿Qué fue lo que hizo? Pues que nos pasamos la avenida aquí por este lado. Adicionalmente con su hija en brazos. ¿Sabía que en Bogotá en el último año se han muerto de esta manera 280 personas? Sí, señora. ¿Qué pensó a la hora de cometer esta imprudencia? No, pues nada. La velocidad permitida en esta vía es de 80 kilómetros por hora para carros particulares, pero hay quienes pasan a más de 100, lo que no le permitiría a un conductor reaccionar. Este es el paso que muchos peatones usan para cruzar la avenida 68, uno de los principales corredores y más peligrosos de Bogotá. A escasos 100 metros a mi izquierda se encuentra el puente peatonal y a otros 100 metros el semáforo. Pero no todos han contado con esa misma suerte. Solo en Bogotá, en el último año, han perdido la vida 280 peatones por imprudencia, según la Policía de Tránsito. Sin embargo, las excusas son muchas a la hora de justificar una imprudencia. No, yo nunca lo hago. Es la primera vez que me pasa eso. Cada 6 horas en promedio muere un peatón en todo el país, pero la gente aún no es consciente. Tiene razón, fue imprudencia, qué pena. Eso no se hace. La multa para peatones que no respetan las normas de tránsito y arriesgan sus vidas es actualmente de 84.000 pesos, aunque son pocos los que pagan el comparendo. Las autoridades departamentales en el Atlántico incentivaron los operativos de control para evitar la comercialización de licor adulterado que se incrementa para la temporada de carnaval. Estefanía Uribe, ¿cuánto han logrado decomisar las autoridades hasta el momento? Buenas tardes. Buenas tardes, José Fernando. Solo en enero los decomisos alcanzaron una cifra cercana a los 25 millones de pesos, superando la cifra del año anterior con relación al mismo periodo. Es por esto que la Policía Departamental ha incrementado los operativos y las estrategias para evitar la comercialización de licor adulterado. Además de incrementar los operativos para la seguridad en el Atlántico, durante la temporada de carnaval, la Policía Departamental viene realizando estrictos controles para evitar la comercialización de licor adulterado en establecimientos comerciales. Para evitar que de la noche anterior no hayan ingresado este tipo de bebidas a estos establecimientos públicos. Durante el carnaval se incrementa en Barranquilla la venta de licor adulterado. Según las autoridades, los delincuentes principalmente falsifican bebidas alcohólicas de bajo precio porque son las de mayor consumo. El aperitivo no se puede establecer a primera mano si es adulterado o no. Y el segundo licor pues es el aguardiente, que la mayoría de gente trata de adulterarlo y es el que mayor se puede reconocer porque se presentan muchas partículas a luz de la botella. La policía hace recomendaciones a la ciudadanía para tener en cuenta a la hora de comprar bebidas embriagantes. Que no compren licor en la calle, hay vendedores ambulantes porque realmente este licor pues no tiene ninguna restricción y lo venden, puede ser un licor realmente adulterado. Verificar la tapa, que la tapa realmente pues no esté floja. En enero de este año los decomisos alcanzaron una cifra cercana a los 25 millones de pesos, superando la del año anterior para el mismo periodo. En cifras del año anterior, la policía logró el decomiso de miles de botellas de licor adulterado, lo que significó en pesos unos 183 millones. El llamado entonces es a la ciudadanía para que no compre licor en sitios no autorizados. Desde la capital del Atlántico, Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Estefanía, gracias por su reporte desde la capital del Atlántico. Y en Georgia, Estados Unidos, un joven colombiano de 20 años fue asesinado cuando por error se estacionó en el lugar equivocado. Rodrigo Díaz estacionó frente a una casa hasta donde los dirigió su GPS. Mientras verificaba con sus amigos que la dirección no fuera la correcta, salió el dueño con un arma y les disparó. El joven estudiante de ingeniería mecánica y quien solo llevaba un par de meses en los Estados Unidos murió de un disparo en la cabeza a manos de Philip Sailors, un veterano de la guerra de Vietnam de 69 años. Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos cita con el fisiatra para hablar de un problema frecuente en tenistas, de ahí su nombre, pero también se puede presentar en obreros, pintores, cocineros, secretarias y en general en personas que hagan el siguiente movimiento, que es la torsión frecuente de la muñeca, como cuando se le da cuerda a algo. Resulta que ese movimiento repetitivo hace que los tendones que llegan ahí, al borde del codo, tengan pequeños desgarros, se empiezan a inflamar y a doler.
Este problema es epicondilitis lateral o, repito, codo de tenista. Pero ¿cómo se trata? Sobre esto nos cuenta el doctor Germán Rodríguez. Muy buenas tardes. Doctora Fernanda, buenas tardes. El problema de la epicondilitis lateral del codo o codo de tenista tiene 4 momentos de tratamiento, empezando desde el primer abordaje hasta lo más complejo cuando ya la evolución no ha sido satisfactoria. El primer momento está basado en el uso de antiinflamatorios, el uso de medios físicos, especialmente el frío, y la colocación de unos elementos ortopédicos que se conocen con el nombre de brace o codera, que es un elemento que hace presión sobre el sitio inflamado y que están hechos en unos materiales térmicos especiales. Eso, acompañado de un programa de fisioterapia, debe resolver un 70% de las epicondilitis en la primera fase. Si esa evolución no ha sido satisfactoria, la segunda fase se realiza con una infiltración, que es una inyección directamente en el sitio donde el tendón está inflamado de unos medicamentos antiinflamatorios que actúan localmente. Si aún así esto no ha permitido una evolución satisfactoria del paciente, se procede a un tercer momento, que es un procedimiento también poco invasivo, que es muy poco doloroso, que se hace ambulatorio y se llaman las ondas de choque. Y en un cuarto momento donde pues yo creo que deben llegar menos del 1% de los pacientes que tienen una epicondilitis lateral del codo, y es la cirugía. Estas cirugías pues son practicadas por médicos especialistas en ortopedia y traumatología, y como le digo pues son las fases finales y muy poco frecuentes de una epicondilitis lateral del codo. Doctor Rodríguez, gracias por estar en la cita con el especialista. Por favor, un consejo final sobre este problema tan frecuente. El término de codo de tenista realmente ha cambiado mucho, porque esta patología ya no la presentan frecuentemente los tenistas debido a los cambios en las características técnicas de los elementos de uso por el tenista, las raquetas y otra serie de elementos. Esta es una entidad que presentan más comúnmente las personas que trabajan en actividades repetitivas, especialmente con el uso de computador y especialmente con el uso del mouse, que hacen que la presión sobre los músculos extensores de los dedos y del puño sea repetitiva y muchas horas del día. Estas personas tienen la mayor cantidad de incidencia de epicondilitis, de tal manera que las pausas laborales activas, evitar este tipo de actividades repetitivas son las medidas preventivas más importantes en el epicondilitis o codo de tenista. Así es, doctor, feliz tarde y de nuevo muchísimas gracias. Sin duda lo más importante es evitar y descansar de la acción que produce los síntomas. En algunos casos, cuando es laboral, puede ser necesaria incluso la reubicación. Así que préstele atención y no deje pasar el tiempo. Feliz tarde. Hoy se conocieron imágenes del estado en el que quedó un albergue infantil que fue blanco de un atentado de las FARC en Caquetá. Estas imágenes muestran la magnitud de la destrucción que dejó el artefacto explosivo que cayó sobre el albergue y 2 aulas de clases ubicadas en el Inspección de Balsillas, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. La obra había sido construida por las fuerzas militares con el apoyo de la Embajada Americana y la Gobernación del Caquetá y fue inaugurada en junio de 2011 con el propósito de mejorar las condiciones educativas de los menores de la zona. Día sábado a las 21:30 en un acto demencial donde los bandidos de la FARC muestran su cara real, que es el terrorismo, explotaron este centro educativo. En Popayán, los 19 concejales del municipio asistieron a una capacitación que les dio la policía en manejo de armas y seguridad personal. Los ediles dicen que ahora podrán recorrer esta población más tranquilos. La jornada comenzó con la instrucción sobre el manejo de armas cortas y otras medidas de seguridad que los concejales deben tener en cuenta en caso de registrarse un atentado contra ellos. Estamos recibiendo la asesoría pertinente, el manejo de armas que sabemos que puede ser el que tenemos que tener en cuenta para el momento de cualquier reacción. La concejal Elvia Rocío Cuenca, quien también participó en el ejercicio, dice que ahora se siente más segura. Me parece que esto debería cada vez fortalecerse más, porque nos permite pues obviamente poder ejercer nuestra labor donde nosotros nos encontramos de manera muy tranquila. El coronel Mauricio Cartagena, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, se mostró sorprendido por la forma como los ediles asimilaron la capacitación. Esto es para capacitarlos a ellos, no para que se enfrenten a un delincuente, sino para que de pronto en alguna eventualidad no se asusten con la detonación de un arma de fuego o cuál va a ser la reacción que ellos van a tener ante un insuceso. A
parte de este entrenamiento, los concejales contarán con un policía del Plan Padrinos que estará pendiente las 24 horas de su seguridad. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Bien, y gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Recuerde que lo que no vio todavía lo puede ver en www.noticiascaracol.com. Claro que sí, por ahora los invitamos a ver la red Noticias Caracol. Primero en Noticias. Feliz tarde.